Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, espero que bien. Y seguimos con esta serie de videos para poder seguir profundizando el análisis de los distintos temas que ustedes van viendo en cada una de las semanas. Ahora ya han tenido bastantes más clases con Enzo, con Gabriel, en donde básicamente están profundizando cada una de las etapas vistas inicialmente para poder formular y evaluar proyectos de inversión. De eso se trata el curso. En este caso, entonces, vamos a seguir desarrollando el caso de la empresa láctea, Prolac, con su proyecto de inversión de una planta elaboradora de quesos de pasta dura y semidura. Así que vamos a ir directamente al Excel y desde allí vamos a seguir trabajándolo. Este Excel es el que ustedes ya tienen en la página disponible. Recuerden de ir actualizándolo porque puede ocurrir que aparezcan versiones nuevas con el agregado de conceptos y de temas que se van viendo en las clases. Así que vayan actualizándolo. Bueno, acá estoy en la primera de las hojas del Excel, que es la hoja de proyecto. Acá abajo ustedes pueden cambiar entre las distintas hojas que la planilla tiene. La primera es proyecto, que es donde aparecen los datos básicos para permitir la formulación del proyecto de inversión, la formulación del flujo de fondos relevante. Y recuerden también que lo que está en amarillo, estas celdas pintadas de amarillo, son aquellas que se podrían modificar. Si uno, por ejemplo, quiere cambiar el valor de una inversión o cualquiera de los parámetros que figuran, se pueden modificar las que están en amarillo, no las que están en blanco o en otro color porque son las que surgen de cálculos. Ahí tienen también, por ejemplo, el valor del tipo de cambio, 65 pesos, vamos a suponer, para todo lo que sea traslado de pesos a dólares. Nosotros estábamos haciendo un presupuesto en dólares en este caso. Si me voy entonces para abajo, siempre dentro de la hoja de proyectos, vamos viendo los costos fijos, los costos variables. Vamos viendo la estimación de la producción a lo largo de los años, las toneladas que pensábamos producir de duro, semiduro, las ventas que se podrían derivar de esta producción, teniendo en cuenta la demora, y de estas ventas los cobros que se estima realizar, esto está en toneladas de queso, en función de la demora en la cobranza que se había estipulado. Todo eso ya está calculado ahí. Y llegamos a lo más importante, ¿no? El flujo de fondos relevante del proyecto. En este caso no le habíamos puesto todavía capital de trabajo. Ustedes ya tuvieron una clase específica de este tema con Gabriel, así que podemos ahora ya seguir incorporándole el capital de trabajo. Ya lo habíamos visto en un video anterior, así que vamos a continuar sobre esta columna de capital de trabajo. Acá ustedes tenían también no solo el flujo de fondos relevantes, sino que ya entramos en la evaluación desde el punto de vista económico y tenían calculado el BAN, la TIR modificada y el periodo de repago. Por ejemplo, nos estaba dando una TIR del 14,46%, que al ser superior a la tasa de descuento que habíamos fijado, eso hacía que el BAN fuera positivo. Por eso le poníamos una bandera verde a este proyecto desde el punto de vista económico. Bueno, ustedes habían visto en un video anterior cómo incorporábamos el capital de trabajo para esta empresa. Eso lo podemos hacer si me vengo acá a la columna, a partir de la columna G de la línea 29, y ahí tengo la posibilidad de agregar a la planilla la política de mantener en stock la leche necesaria para la producción de determinada cantidad de meses. Es decir, qué insumo, qué materia prima quiere la empresa anticipar o tener en resguardo por las dudas, por si hubiera alguna contingencia en el abastecimiento de leche fluida, para, en ese caso, poder seguir produciendo durante unos días. Bueno, habíamos dicho que en principio íbamos a poner acá medio mes, o sea, 15 días. O sea que la política de stock es tener un sobrestock de leche cruda de medio mes, de 15 días. Y también habíamos dicho que para los costos fijos y los costos variables, teniendo en cuenta el producto que menos tiempo demora en generar ingresos efectivos, es decir, cobranzas, que son los quesos semiduros,
vamos a poner como mínimo 2 meses de demora. Entonces ya estoy poniendo acá 2 meses para agregar capital de trabajo al momento inicial. Es decir, que en el momento cero yo tengo que tener por lo menos los costos fijos y los costos variables de los dos tipos de quesos, de los duros y los semiduros, para una producción de 2 meses, porque recién al cabo de 2 meses van a empezar las cobranzas. En este caso de queso semiduro, pero es como decir, bueno, mi primer ingreso, mi primer dinero en efectivo lo voy a tener a los 2 meses de iniciado el proyecto. Entonces, presupuesto un plus, un agregado de capital de trabajo para el momento cero. Es decir, que voy a tener dos aspectos acá del capital de trabajo para agregar al momento cero, que es los 15 días de stock de materia prima y los 2 meses de demora para tener mi primer ingreso. Estos 2 meses afectan a todos los costos, mientras que esto solamente, el stock solamente afecta, obviamente, al valor de la leche que yo quiera tener por recuerdo. Bueno, al haber hecho esto, ya la planilla está con las respectivas fórmulas que tienen en cuenta estas variables, así que ya se recalculó, si vamos para abajo, el flujo de fondos relevante. Ahí aparece, ven, el capital de trabajo necesario, que fue lo que se mostró en el anterior video de este curso, en donde teníamos entonces una necesidad de $91.600 negativo, es decir, que hay que agregarlo a la inversión en bienes de uso en el momento cero, y eso hace que el saldo anual entonces supere los $600.000. O sea, que hay que realmente invertir no 508.000, sino más de $600.000 hay que presupuestar como egreso inicial en el momento cero. Después teníamos un recupero de 79.000 y pico de dólares, porque lo que habíamos, esos 2 meses de más que habíamos presupuestado tener en el momento cero, cuando ocurre el año 1 ya estarían cubiertos. Entonces recuperamos ese valor que de alguna manera lo presupuestamos en el momento cero. Hay un traslado en realidad en el tiempo, ¿no? Estos $79.000 los pusimos dentro de los 91.000 y después entonces ya no lo tenemos que volver a pagar en el momento 1. Por eso aparece como recupero. Y después teníamos los $3.500 adicionales de mantenimiento de stock por el aumento de la producción que se estimaba hacer de quesos. Y un recupero final de esos 15 días de stock también de leche en el último año, a finalizar el último año del horizonte de proyecto, debido a que vamos a tener la leche para 15 días, que entonces no habría que comprarla, pues ya la tendríamos en stock y como el horizonte se está por finalizar, estamos por llegar a su fin, entonces lo tomamos como un recupero. Es decir, que nos cambia el flujo de fondos relevante, sobre todo en su distribución temporal. Fíjense que el saldo anual sigue siendo el mismo que antes, ¿no? Es el mismo movimiento de dinero que teníamos antes. Lo que cambió fue la distribución en el tiempo, entre años. Se agregaron valores al momento 0, después se recuperaron en el momento 1 y se agregó en el momento 2. Esto hizo, ahora ya lo estamos viendo, que el BAN ahora ya no está superando los $100.000 como lo teníamos recién, sino que estamos en prácticamente $89.000 y la TIR está en un 13,96%, también descendió un poquito, y esto ya lo habíamos visto en un video anterior. Lo que también quería mostrar, aparte de familiarizarnos con la planilla, es que acá si ustedes se van, bueno, si miramos primero cómo quedó el flujo de fondos relevante, vemos otra cuestión vinculada al capital de trabajo, y es que el saldo anual del año 1 nos sigue dando negativo. Es decir, no solo tenemos que invertir en el momento 0, sino que en principio, el primer año, los ingresos de la producción, los ingresos cobrados en el primer año de esa producción, que son $317.660, no estarían cubriendo el total de egresos. Por más que tenemos también 79.000 y pico de dólares de recupero de capital de trabajo. De todas maneras, 317.000 más 79.000 menos los egresos de 500.000, seguimos teniendo un saldo negativo. Y esto también es capital de trabajo que hay que considerar. Es decir, que cuando vamos a presupuestar
la inversión que hay que hacer, la inversión inicial, bueno, pensar que en el primer año yo voy a necesitar $103.000. Con lo cual, si nos volvemos pesimistas, digamos, o tratando de simular la peor de las situaciones, podríamos decir, estos $103.000 habría que tenerlos en el momento cero. Por supuesto que en el ejemplo que ustedes vieron en la clase, donde el periodo de paso de tiempo era el mes y no el año, al hacerlo mensualmente, el flujo permitía un ajuste mucho más exacto, mucho más detallado. Acá que estamos considerando año a año, vamos a suponer que estos $103.000 yo los necesitaría todo el año. A lo mejor no es así, a lo mejor en algún momento los ingresos pueden empezar a cubrir, pero vamos a suponer que todo el año yo necesito los $103.000. Entonces podría suponer que estos $103.000 también ya los tengo que tener disponibles en el momento cero. Suponiendo entonces que estos $103.000 los voy a necesitar ya desde el principio del año 1. Es decir, que suponiendo eso, digamos, un criterio, como les decía, más bien pesimista, digamos, de lo peor que podría ocurrir, es lo que tenemos planteado acá a la derecha, en donde tenemos reformulado el flujo de fondos relevante del proyecto, pero en donde hemos trasladado, vuelvo para acá, hemos trasladado estos 103.000 y pico de dólares negativos, 103.627, los hemos agregado al saldo, o sea, al momento inicial, a los $600.000 del año cero. Es decir que acá lo pusimos como capital de trabajo. Entonces, esta columna de capital de trabajo en el año cero incluye el capital de trabajo que ya habíamos puesto acá, los $91.608 que ya habíamos previsto para cubrir costos y para cubrir esos 15 días de leche, pero además le agregamos los 103.627. Es decir, que si a 91.608 yo le agrego 103.627, ambos son negativos, ¿no? Ambos son egresos que hay que presupuestar. Bueno, esos 91.608 más 103.627 es lo que se hace 195.235 negativos que tendríamos como capital de trabajo en el momento cero. Es decir, entonces, que se nos empeoran las condiciones del proyecto. ¿Por qué? Porque en vez de invertir $600.000, lo que me está diciendo esto es que estamos presupuestando una inversión, entre comillas, donde estamos incorporando también el capital de trabajo, no solo los bienes durables, de más de $700.000. Ahora, claro, en el año cero entonces ya no tenemos más el saldo negativo que teníamos, porque lo hemos trasladado al momento cero. Esto después se verá cómo se financia, es decir, hay que ver qué capital disponible tiene cada socio o tiene la empresa para poder pagar estos 700.000 y pico de dólares, y si no, recurrir a un crédito externo o una financiación externa. Siempre acuérdense que cuando entremos en el tema de financiación, existen dos grandes fuentes de financiamiento: el capital propio, es decir, el patrimonio neto, o el capital prestado, ajeno, es decir, la generación de un pasivo. Esto es otro tema, cómo financiar este capital de trabajo o cómo financiar las inversiones, que se verá más adelante. Por el momento simplemente estamos presupuestando un nuevo capital de trabajo, teniendo en cuenta que antes este saldo anual en el año 1 me daba negativo, ahora ya no. Entonces me está diciendo cuánto dinero extra yo tengo que presupuestar si no quisiera tener ningún problema financiero en el año 1. De esta manera estaría resuelto el problema. Ahora, este agregado, este traslado de valor del año 1 al año 0 tiene un costo, y eso va a hacer que, como ya hemos visto, hay un efecto tiempo que tiene que ver con el costo de oportunidad, y eso hace que entonces, ahora calculo el BAN y la TIR sobre este nuevo flujo de fondos, es decir, la columna Y que tenemos acá, y me aparece entonces un BAN de 77.895. Antes estaba en 88.998, el valor que estaba acá. Es decir, con capital de trabajo, pero parcial, sin todavía poder cubrir la totalidad de los requerimientos. Ahora que hemos trasladado más capital de trabajo hacia el momento cero, se nos empeoró el BAN, bajó un poco. La TIR cayó del 13.96 que estaba, cayó al 13.66.
Como seguimos superando el 12% de costo de oportunidad, eso hace que el VAN siga siendo positivo, pero se ha achicado. También cayó un poco la TIR modificada de 13.36 a 13.18 y el periodo de repago no se modificó debido a que, en definitiva, al final el momento en el cual se recupera el capital sigue siendo el mismo. Bueno, esto es nada más que para que ustedes lo tengan presentes, para que se muevan en esta planilla, para que la conozcan, puedan modificar valores, puedan ver incluso cómo está calculado un valor. Cualquier duda que ustedes tengan se ponen en la celda y, por ejemplo, ahí dice cómo se calculó la inversión de 508.900. Se ponen en esta celda y dice E20 igual E24. Entonces van a E24, que está acá arriba, y observan que E24, que está acá, es la suma de los valores del monto total de las inversiones, es decir, multiplicó el valor a nuevo por la cantidad de cada uno de los bienes. Y esta suma de esta columna es la que estaba en E24, que es la que después pasa al flujo de fondos relevante. También uno podría modificar valores. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la evaluación del riesgo, pero ya podemos ir adelantando algo y decir, por ejemplo, el famoso ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si el precio del queso duro, en vez de ser de 5,692 dólares, yo pudiera vender quesos duros en, pongámosle, 6 dólares? Entonces cambio esa celda, dejo los semiduros como estaban y vamos a ver cómo cambió la TIR. Se fue a 16%. Es decir, que aumentó significativamente. Lo mismo que hubiera pasado si bajaba. Si en vez de 6 hubiera estado en 5 dólares, vuelvo para abajo y veo que la TIR ahora está en 8%. Es más, la bandera se me puso roja ahora, ¿no? Y el VAN negativo, porque quiere decir que con esa TIR no estamos cubriendo el 12% que era la exigencia mínima de rendimiento del capital, porque teníamos un costo de oportunidad de ese valor. Es decir, que la TIR ahora, 8%, está por debajo de 12 y por eso el VAN es negativo. Por eso se nos pone la bandera colorada. Es decir, fíjense como con pequeñas variaciones, parecen pequeñas variaciones en los precios, pueden tener efectos muy importantes sobre los resultados del proyecto. Bueno, esto que estamos haciendo así muy rápidamente es lo que después vamos a ver más en detalle con este título de análisis de sensibilidad de variables, que es una manera muy interesante de evaluar el riesgo del proyecto. Dejemos por el momento entonces el valor de los quesos como estaban. Estaban en 5,692 dólares en los duros, los semiduros no los tocamos, y pueden cambiar variables, todo lo que está en amarillo, y siempre ir viendo cómo cambian los resultados, por ejemplo el VAN y la TIR. Puede decir, por ejemplo, ahora que el dólar también sigue aumentando, podemos poner, no sé, un dólar oficial de 67 pesos, y eso hace que el precio en dólares caiga, porque el precio de los quesos está en un valor en pesos, pero se divide por el tipo de cambio. Es decir, que en definitiva lo que ocurrió es una caída en el precio en dólares de los quesos, con lo cual seguramente, vamos a ver, también ven la TIR bajó respecto al valor que estaba en 11,7, ahora la bandera está en amarillo. ¿Por qué? Porque estamos con un VAN negativo, pero muy levemente negativo. Estamos dentro de una zona, digamos, de indiferencia, en el cual podríamos decir que la TIR y el costo de oportunidad son prácticamente iguales, muy similares. Entonces, levemente negativa es la tendencia, pero estaríamos en un punto de indiferencia. Fíjense que lo único que hicimos fue cambiar el valor del dólar en 2 pesos y ya nos cambió el resultado del negocio, ¿no? Bueno, estos son un poco los factores a los que está expuesto cualquier empresario en el mundo y en la Argentina y en tiempos de coronavirus ni hablar, que hace que por eso todo el tema riesgo sea tan importante y tan fundamental evaluarlo, ¿no? Estamos viviendo periodos de mucha volatilidad y cualquier variable puede cambiar el resultado. Lo que es interesante es ver cómo cambia y cuánto cambia, es decir, cuáles son las variables críticas que podrían afectar al negocio. Bueno, lo dejamos por acá.
Y vamos a continuar viéndolo en otros videos y en las siguientes clases, además del trabajo práctico que ya se está redactando, pronto lo van a tener disponible en la página. Bueno, seguimos en contacto, cualquier duda, cualquier comentario, como siempre les digo, tenemos varios medios de comunicación, así que ningún problema, que comenten, que pregunten y seguir en contacto. Eso es lo importante. Que sigan muy bien. Hasta luego.